A ver, recuerda que Ellie estaba completamente inconsciente porque casi se ahoga en el río desde que se quedó inconsciente en el río. Ellie no despertó hasta que iba en el carro. Sí, pero entiéndeme, los de la operación en el primer juego, Joseph, no esperaron a que Ellie despertara. Si los luciérnagas, si yo no tuviera razón en el razonamiento que estoy haciendo, los luciérnagas habrían esperado a que se despertase. Aunque fuera por lo del río, me da igual. O tenía medicinas, le podían haber inyectado algo para que se despertase o haberla reanimado o lo que sea. Pero no. Le pusieron el suero e hicieron que, como ella estaba inconsciente, que se quedase dormida y que ni siquiera despertase. Es que el problema fueron los luciérnagas. Por eso te digo, si los luciérnagas le hubieran dicho la verdad a Ellie, tú planteate una escena en la que de repente estaban Joel, Ellie y la líder de los luciérnagas al final del primer juego, y la líder de los luciérnagas le cuenta a Ellie, a la niña, qué es lo que iban a hacer. Y Ellie libremente decide que quiere dejarse sacrificar. Ahí ya habría cambiado la situación, ¿vale? A ella habría cambiado. Es que Ellie estaba inconsciente. Podían esperar una noche. Habían esperado, ¿cuánto? ¿14 años? ¿10 años? ¿12 años? Podían esperar una noche. No me jodas, podían. No, de hecho más, habían esperado 20 años, ¿no? Desde que empezó la catástrofe. Podían esperar una noche a que Ellie se despertase y estuviese bien. Al contrario, a lo mejor les habría venido mejor para la operación. Entonces no me jodas, querían matar a una niña inocente y ni siquiera se lo dijeron. Los villanos eran los luciérnagas. Lo mires por donde lo mires. Porque Joel lo hizo por salvar a Ellie. Vale, grande Frank, que te he visto. Espérate, yo creo que no hay buenos ni malos en este juego. Claro, literalmente no hay ni buenos ni malos. Pero sí que es verdad que hay malos más malos. Se podría decir que todos son malos porque todos tienen su parte buena y sus malas. Pero hay gente con motivos mejor. Sería más bien eso. No hay buenos ni malos en este juego, Aiden. Pero hay gente con motivos más loables y gente con peores motivos. Los motivos de Joel serían egoístas, pero fueron loables. Los motivos de los luciérnagas en el primer juego fueron puramente egoístas. El modo en que se dejaron llevar. Los motivos de Abby, por lo que hemos visto hasta ahora, son puramente egoístas. Un guionista, cuando escribe una historia, sea de una película, sea de una serie, sea de un videojuego, sea de lo que sea, siempre tiene que mojarse. Siempre. Esto es una regla de oro de todos los guiones. Entonces, cuando un guionista se moja, tiene que elegir su héroe y su villano. Y puede matizarlos, puede hacerlos muy humanos y decir que no tienen bueno ni malo, sino que es que simplemente son acciones humanas. Pero al final de la historia, al final de la película, de la serie, de la temporada o del videojuego, uno va a tener que ser el villano. Por cojones. Por cojones. ¿Quién va a ser el villano? El que se ha dejado llevar por motivos puramente egoístas. Esas son las historias míticas de antihéroes. En el canal de YouTube de la Guardia del Cineasta que tengo junto a mi hermano Frank, tengo precisamente un vídeo hablando sobre los antihéroes, hablando sobre el capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Y en ese vídeo menciono precisamente la diferencia entre Jack Sparrow como antihéroe y Barbossa como villano de la película, en la primera película de Piratas del Caribe, ¿vale? Y no es tan distinto a lo que estamos comentando aquí entre los luciérnagas y Joel. La diferencia básicamente es que los dos son egoístas, pero Jack Sparrow hace lo que hace simplemente porque es egoísta él y punto como personaje, pero sin intentar hacer daño a nadie de manera consciente, o al menos a sabiendas y únicamente por hacer daño y punto de el bien justifica mi mal, ¿vale? Y eso es lo que le convierte en un antihéroe, que él no va simplemente utilizando su poder para hacer daño a cualquiera porque es un villano y punto. Y Barbossa sí lo hace. Barbossa sí es en plan, no, mi fin justifica los medios, así que voy a hacer lo que me salga de los huevos. Y en ese momento es cuando Barbossa cruza la fina línea de convertirse de un antihéroe en un villano. En el primer videojuego de The Last of Us pasó lo mismo. Los luciérnagas pasaron la línea. En el momento en el que no le dijeron nada a Ellie y la estuvieron a punto de sacrificar como un cordero, cruzaron la línea y se convirtieron de antihéroe en villano. Sin embargo, Joel siguió siendo un antihéroe, porque lo que hizo fue para salvar a Ellie. Fue para salvar a la niña, porque a la niña nadie le había preguntado, ni para bien ni para mal, que a lo mejor le preguntaban a la niña y se hubiera querido sacrificar, pero no le preguntaron. Entonces Joel sí fue para salvar a Ellie. De hecho, Joel les dijo, no os metéis en mi camino. Entonces esa es la fina línea que los guionistas crearon para distinguir a Joel como antihéroe y a los luciérnagas como villano. Y yo no sé cómo va a ser en este segundo juego, pero tiene toda la impresión de que va a ir por el mismo rollo con el personaje de Abby, de que va a pasar exactamente lo mismo. Ya lo veremos, ¿vale? María, hay gente a la que le parece mal que Joel salvara a una niña inocente. Perdón, efectivamente, María, es que es por eso. Que sí, que es que iba a salvar a la humanidad, pero María es una niña inocente y no tenía ni idea. Es como dice María, efectivamente. No me posiciono, pero sí que me cae mejor Abby que Ellie. Pero eso ya es por gustos. Yo estoy hablando de la concepción del guionista cuando escribió el guión del videojuego. No estoy hablando de que te caiga bien o mal. A mí me puede caer mejor Dina.
O me puede caer... Pero eso es por gusto. Yo no estaba hablando ahora de gusto. Yo estaba hablando de la concepción de un guionista. Un guionista, cuando escribe lo que sea un guión, siempre tiene que tener claro quién es su héroe y su villano. Después podrá jugar todo lo que le dé la gana. Y podrá jugar la carta de no hay ni buenos ni malos. Vale, pero tú tienes un villano. Y tienes un héroe. Por cojones. Porque si no, no hay conflicto. Y si no hay conflicto, no hay guión. Primera regla de escritura de guión. Sea para videojuegos, sea para cine, sea para televisión. Primera regla de escritura de guión. Sin conflicto, no hay guión. Y para que haya un conflicto, uno tiene que ser el héroe y el otro tiene que ser el villano. O el antihéroe. Uno tiene que ser el héroe o el antihéroe, si vas a jugar la carta del antihéroe. Y el otro tiene que ser el villano. Para permitir que tu espectador se posicione claramente por alguien. Que después al espectador le podrá caer mejor otro. Hay gente a la que le caía de puta madre Barbosa en Piratas del Caribe y le gustaba más Barbosa que el resto. Si es que eso no quita una cosa, ¿vale? Una cosa no quita la otra. Que a ti te caiga bien uno o te caiga bien otro, eso es perfectamente loable y va contigo. Pero eso no cambia que Barbosa fuera el villano, el hijo puta del juego, ¿vale? Por eso yo estaba hablando de la concepción del guionista cuando lo escribió. Más o menos que lo que comenté, Eli. Pero aunque no le preguntaron, la intención era buscar una vacuna. Pero da igual, Aiden, si es que da igual. Aunque tu intención sea la mejor del mundo, en el momento en el que has pasado el límite de el fin justifica mis medios, estás automáticamente injustificado, hagas lo que hagas. En el momento en el que has cruzado el límite, te conviertes en el villano, incluso aunque tengas la mejor intención del mundo. Esta es como aquella mítica frase de la peli que decía: los peores actos del mundo se cometieron con las mejores intenciones. Frasaca. Por cierto, de la película, si no recuerdo mal, era del Mundo Perdido, de Jurassic Park 2, creo que la decía Ian Malcolm. O Alan Grant en la tercera Jurassic Park, no me acuerdo, ¿vale? Pero era de Jurassic Park 2 o de la tercera. Y la frase no puede tener mayor razón. Los peores actos de la historia de la humanidad muchas veces se cometieron con las mejores intenciones. Y esto es porque si tú te posicionas en la perspectiva del villano, para ti va a ser la mejor opción. Entonces, los luciérnagas no son un caso tan extremo. Me he ido a un caso súper extremo simplemente para ilustrarlo, ¿vale? Entonces, los luciérnagas no son un caso tan extremo, pero cruzaron la línea. En el momento en el que engañaron a una niña y pretendieron matarla, sin decírselo siquiera a la niña, cruzaron la línea. Entonces es que en el momento en el que cruzas la línea roja, la línea del strike, que en este caso fue querer matar a una niña inocente sin ni siquiera decírselo a ella, te has convertido en un villano. Por mucho que tu intención fuera salvar a la humanidad, me da igual, te acabas de convertir en un villano. Porque esto es lo típico de lo de piensa en la madre de la niña. En este caso porque estaba con Joel, pero imagínate que Ellie hubiera estado con su madre, con su padre, con sus hermanos. Piensa en su madre o piensa en su padre. ¿Cómo es para su madre? Porque para su madre te aseguro que la jefa de los luciérnagas y los luciérnagas van a ser los hijos de puta toda la vida. Y tiene razón. Porque es que no se lo dicen. Es que ese es el problema del final del primer juego, eso. Y además está perfecto que no se lo digan. ¿Por qué? Porque no se lo dicen como estrategia de guión para convertirlos en los malos. Porque el guionista de Last of Us 1 sabía que su héroe era Joel, no eran los luciérnagas. El héroe del primer juego, aunque fuera un antihéroe, era Joel. Entonces por eso no le preguntan a Ellie. Por eso los luciérnagas lo hacen a escondidas de mala manera para cruzar la línea. Es una pequeña estrategia de guión, de escritura de guión, para que ellos crucen la línea y se conviertan en los malos. Para que así, si alguien le justifica, es que los luciérnagas no eran los villanos, ¿por qué no? Mira lo que estaban haciendo. Imagínate que te lo hubieran hecho a ti y tú ni te enteras. Peor, porque siempre si te lo hacen a ti es como que incluso a lo mejor dices, no me afecta tanto. Imagínate que se lo hicieran a la persona que más quieres en este mundo, sin que te digan nada ni a ti ni a ella. A él, a ella como persona, a esa persona. Imagínate qué ocurre. Y no te dicen nada ni a ti ni a ella. Entonces eso está perfectamente bien escrito, porque por eso yo decía que el guión del primer videojuego es redondo. Literalmente el guión del primer videojuego es redondo. Es perfecto, de verdad, porque está medido al milímetro para saber dónde te meten este giro y dónde te meten esta trama para convertirte a este en el bueno, a este en el malo, a este no sé qué, y que al final tú acabes el juego sabiendo que yo eres el bueno, que Ellie es la encantadora, la inocente, y que al final los luciérnagas son los malos, igual que antes han sido los cazadores, igual que antes han sido... Es que está medido de reloj. Es un sistema de relojería perfecto el del primer videojuego. Por eso el primer videojuego es tan perfecto, es redondo. Espérate que os voy a leer. Lo que podría hacer villano, entre comillas, a Joel fue ocultar toda la verdad. No Joseph, ¿por qué? Porque se la oculta a Ellie y a Ellie la ha salvado. Lo convierte en un antihéroe muy hijo de puta con Ellie. Pero
el ocultar la verdad a Ellie no mata a nadie. Sin embargo, lo que iban a hacer los luciérnagas sí mataba a Ellie. El hecho de que Joel oculte la verdad a Ellie no la mata, le hace daño. Es un hijo puta, un antihéroe muy llevado al extremo, en el borde, en la finísima línea del villano, pero sin llegar a villano, porque le hace daño, pero no llega al extremo. El extremo ya es matarla, ¿vale? Que es lo que sí ocurría con los luciérnagas. Joel juega en la línea muy muy fina, pero lo juega muy bien. Y eso me parece un motivo de villano. Que a ti no te lo parezca es una cosa, que no lo sea es otra, Aiden. Lo que pasa es que lo hicieron mal. Hacerlo mal te convierte en un villano. Que tú no quieras que sean villanos es una cosa, que sean villanos es otra diferente. Son los villanos porque así lo escribió el guionista. Y si se lo hubiesen dicho, ahí habría cambiado Aiden. Si se lo hubiesen dicho, sí habría cambiado. De hecho, lo estaba comentando antes. Así creas bandos, efectivamente, pero no se lo dijeron. La cuestión es que no se lo dijeron. Y no se lo dijeron porque un guionista decidió que no se lo iban a decir, porque el guionista sabía que quería a los luciérnagas como los villanos del juego. Si no, se lo habrían dicho. Si no fueran los villanos, se lo habrían dicho. Y no obligas a la gente a que se posicione, vaya. Claro, lo que pasa que es que el guionista tiene que obligar a que te posiciones, porque si no, no hay conflicto. El guionista te tiene que obligar a que te posiciones, porque es el guionista y es su puta historia. Es la puñetera historia que quiere el guionista, no la que quieres tú, ni la que quiero yo, ni la que quiere ninguno de los miles de millones de personas que han jugado a este videojuego. La quiso el guionista. Y el guionista quería esa historia. El guionista quería la historia en la que Joel es un antihéroe muy cabrón, pero que al final hace las cosas por amor. Y quería la historia en la que, por lo tanto, necesita un villano final, a un boss final, y el boss final es la líder de los luciérnagas. Además, al final, comportándose como una cobarde, para redimirla del todo, en plan déjame huir. Si Joel se lo dijera a Ellie, hubiera pasado algo similar, pero a menor medida que lo que acabamos de ver en el flashback, donde Ellie lo descubre y dice a Joel que entre ellos dos se acabó, claro. Lo único que hay que hacer es hacer un ejercicio de empatía máxima y ponerse en el lugar de la niña y en el de los médicos que iban a abrirla. Si tú fueses ese médico, ¿serías capaz de matarla en esa camilla sin ni siquiera decirle ni dejar que se despida? Y dejar que decida ella. Por muy buenas que sean tus intenciones, eso es un asesinato a sangre fría a una niña de 14 años. Y desde el punto de Joel, si esa niña fuera tu hermana o tu hermano pequeño o tu sobrina o algo así, ¿te gustaría que la matasen así? Literalmente Fran lo acaba de... Mejor que como lo ha explicado Fran, no se puede explicar. Sin poder ni despedirte ni absolutamente nada. Claro, es que no pueden. Eso los hace los villanos. No el hecho de que sea una vacuna. La vacuna es buena, pero coño, hazlo bien. No la líes al final. Si la niña quería sacrificarse, solo tenías que habérselo dicho. Que además posiblemente si se lo hubieran dicho, viendo cómo era Ellie, habría dicho que sí. También lo estamos hablando desde nuestro punto de vista, no es de los supervivientes de un apocalipsis zombie, claro. Obviamente, a ver, yo he dicho que son villanos, no he dicho que sean los peores villanos del mundo, son villanos bien justificados, por eso el guión es tan redondo y por eso el juego es tan bueno. Por eso el juego es tan bueno, Fran, porque son villanos bien justificados. Su justificación es buena, ¿vale? Sí, quieren salvar al mundo, pero siguen siendo villanos, porque el modo en que quieren salvar al mundo es una puta mierda. El modo en que deciden hacerlo. Pasa con una vacuna que, por cierto, además ellos mismos dicen que ni siquiera saben si va a salir bien. Que ellos mismos lo mencionan, ¿eh? Que no saben si va a salir bien. Pero bueno, hay que intentarlo. Imagínate que lo hubieran hecho, que hubieran matado a Ellie y que no hubiera salido bien. Entonces sí que se hubieran convertido en unos hijos de puta y estaría todo Dios en el segundo juego. Imagínate un segundo juego protagonizado por Joel, en el que Ellie murió al final del primero y todo Dios rajando de los luciérnagas porque la han matado para nada. Y ahí habría cambiado. ¿Por qué no se hizo? Porque el guionista no lo quiso. El guionista quería otra historia. De hecho, Joel le dice, déjame verla, déjame despedirme, y no le dejan. Entonces es cuando se pone en modo Rambo. Claro, efectivamente, Joel se lo dice, le dice, déjame verla, déjame despedirle y déjame contarle lo que vais a hacerle. A lo mejor Joel en esas circunstancias se lo habría contado y no se lo habría callado. Lo que pasa es que se lo calla porque dice, mira, ya que me he tenido que matar a todo el ejército de los luciérnagas, ya me da lo mismo. ¿Qué más me da? Si los he tenido que matar, ya no queda nadie para que le cuente la verdad. Salvo una cinta aquí en una grabadora, ¿vale? Pero entonces por eso es por lo que Joel le miente. A lo mejor si le hubieran dado la oportunidad, Joel se lo cuenta y a lo mejor... Pero claro, no es la historia que quería el guionista del videojuego. Pero siempre es así al 100%. O porque a todos los guionistas se les antoja marcar claramente un villano y un héroe. Siempre tienes que tener... Bueno, creo que te lo ha escrito Fran. Tipo como si fuera siempre la misma fórmula. A ver, siempre es la misma fórmula. Cada guionista la cambia a su antojo. Y ahí está la genialidad del guionista de cómo convertirla, transformarla y utilizarla. Pero la fórmula por regla casi siempre es ahí. Es decir, los guiones se llevan escribiendo utilizando de ejemplo el viaje del héroe, que es algo que ya utilizaban en la antigua Grecia. Y la regla de los 3 actos que nos viene heredada desde Aristóteles, desde la poética de Aristóteles.
Y eso no ha cambiado, seguimos utilizando exactamente la misma regla de los 3 actos. Han pasado más de 2000 años y seguimos empleando la misma regla para escribir guiones. Y esto se aplica de un modo diferente, pero se aplica igualmente a la escritura de guión para videojuegos. O para una serie, o para una... Cada una tiene sus propias herramientas, en cada una el guión es distinto el formato, pero la base para crear la historia es la misma. Aiden, por regla, cuando escribes un guión acabas teniendo un villano y un héroe. Hasta si no lo buscas tú, nada más que sacas el conflicto, acaba saliéndote alguien que lo provoca y alguien que tiene que resolverlo. Si no, no hay historia, efectivamente. Sin conflicto no hay historia. ¿Por qué? Porque una historia sin conflicto no es una película, no es un videojuego, es un documental. Una historia que no tiene conflicto, donde no hay villanos ni héroes, es un documental. Porque en un documental, si intentas ser totalmente analítico, de no intentas darle la razón a uno y a otro, sino centrarte en los hechos. También hay documentales que están sesgados, no os creáis, también hay documentales donde meten lo del héroe y el villano y meten el viaje del héroe de un modo distinto, pero también los hay. Pero por regla, hay muchos documentales donde sí que es verdad que no hay héroe y villano, pero es un documental, no es un videojuego, ni es una historia al uso, ni es una película, ni es una serie. Si crees que esto es ficción, pensad que cuando empezó la pandemia, una política francesa sugirió hacer las primeras pruebas de la vacuna con africanos. Es que efectivamente, es que muchas veces la realidad supera la ficción, María. No hace falta ni que nos vayamos al videojuego, es que mirad en la vida real. Y a lo mejor todavía habría algunos hijos de puta que pensarían que la política francesa tenía razón porque, oye, mejor utilizar a esa gente que hacerlo con nosotros mismos. Habrá todavía algunos cabrones que pensarían que tenía razón la política francesa. Y para esa gente, esa política a lo mejor es una heroína, pero no es una villana. ¿Por qué? Porque te ibas a poner al nivel de utilizar a otras personas para tu propio beneficio. Aunque tu objetivo sea loable, me la suda, vas a putear a alguien. Hasta ese nivel. Piénsalo, analiza cualquier película, serie, libro o juego del mundo y siempre tendrás un conflicto, un héroe y un villano. Podrá haber 1000 cosas más, claro, incluso varios de esos, incluso varios héroes, varios villanos, pero al menos uno de cada uno de esos 3 siempre habrá, efectivamente, tal como te acaba de decir Fran Aiden. Siempre va a haber un héroe, un villano y un conflicto. Si no hay un héroe es porque hay un antihéroe, ¿vale? Y puede ser que haya un antihéroe, un villano y un conflicto, como por ejemplo en Terminator 2. Pero bueno, un héroe o un antihéroe. Es que un antihéroe es un tipo de héroe, ¿vale? Al fin y al cabo. Así que es un tipo más de héroe. Igual que está el héroe épico, el antihéroe, pero es un héroe más. Ahora, sigo jugando pero sigo leyendo. Así que si queréis escribir lo que sea, ¿vale? Aprovechad y seguimos charlando un poco, que me queda como 3/4 de hora, ¿vale? De directo, más o menos. Media hora, 3/4 de hora. Así que le damos caña. A ver que soy capaz de avanzar de Seattle día 3, que me lo quiero hacer, tío. Yo me mola este tipo de charlas. Pues Joseph, haremos más. Ya sabéis que de todas maneras yo siempre estoy charlando por aquí mientras jugamos. Así que no os preocupéis que siempre vamos... Mierda.